Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación, con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Hola amigos, bienvenidos a Radio Enlace. Es muy probable que todos ustedes sepan qué es un teléfono celular o portátil, pero también es muy probable que no todos sepan que esos teléfonos utilizan la tecnología análoga y no la digital, como sería más lógico de suponer, en vista de que nos encontramos en plena era de la tecnología digital. Quienes trabajan en el terreno de la tecnología de las comunicaciones no parecen tener otro credo diferente al de digitaliza, digitaliza, y esto no es del todo ilógico. Las computadoras digitales, por ejemplo, estrangularon a sus primas análogas en el mismo momento de su nacimiento. Los teléfonos digitales, equipados con fibra óptica, reemplazan cada vez con mayor rapidez a los teléfonos análogos que utilizan la fibra de cobre. Por otra parte, la televisión digital de alta definición es cada día algo más al alcance de lo que muchos imaginan. No obstante, una parte de la industria de procesamiento y transmisión de información ha sido sorprendentemente lenta en adoptar esa tendencia. El teléfono celular o portátil, nuevo símbolo de riqueza y estatus, suele ser aburridamente análogo, en vista de que los intentos para convertirlo a la tecnología digital enfrentan aún muchas dificultades. La tecnología análoga ha sido eficaz para los teléfonos portátiles. La superimposición del patrón de una onda de sonido, por ejemplo la voz humana, en una onda electromagnética, por ejemplo las ondas de radio que emiten los teléfonos, es una técnica simple y efectiva. Su digitalización es muy complicada, pues requiere convertir la onda sonora en números, los dígitos binarios, que dan su nombre al proceso, que luego son transmitidos. El receptor decodifica los números y los convierte de nuevo en sonido. Por extraño que suene, a la larga, el enviar las señales a través de esa ensalada electrónica puede permitir mayor claridad del sonido. La sinuosa onda de una señal análoga es susceptible a ser distorsionada o interferida durante su viaje. Es muy difícil y costoso disponer de un sistema capaz de reconocer tales distorsiones y que a su vez sea capaz de mejorar la señal. Las señales binarias, por su parte, viajan a través de pulsos, los unos, y ausencia de pulsos, los ceros. Un pulso, por muy distorsionado que se encuentre, sigue siendo un pulso y el receptor que lo traduce lo reconoce como tal. Por otra parte, es tan difícil que una ausencia de pulso distorsionada parezca un pulso que es algo casi imposible que se logre confundir al equipo encargado de traducir las señales binarias en sonido. Sin embargo, es dudoso todavía que la claridad de la señal sea suficiente justificación para iniciar el costoso proceso de conversión de la red telefónica portátil en tecnología digital. La principal ventaja de los teléfonos portátiles digitales es que podría multiplicar su número. ¿Y por qué esto? Pues porque el teléfono portátil o celular almacena algunos milisegundos de sonido para enviarlos luego de un solo golpe. Por lo tanto, sería factible que varios teléfonos celulares digitales pudieran operar a través de un canal que transporta actualmente la señal de un solo teléfono análogo y lo único que deben hacer es enviar sus señales en momentos distintos. Esa tecnología es conocida en los Estados Unidos como de acceso múltiple por división de tiempo, AMDT. La versión europea lleva el nombre de SGP, Sistema Global para Portátiles. Se supone que la versión europea permita que 8 teléfonos diferentes compartan el mismo canal. Los estadounidenses han optado por una división menos ambiciosa en 3 canales, pero tanto el sistema europeo como el norteamericano parecen enfrentar algunos principios básicos de la física. La primera dificultad es que ninguno de los sistemas envía sus mensajes en la cantidad que deberían. En los Estados Unidos la meta original era una multiplicación por 10. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, propuso en principio el requerimiento de la multiplicación por 10. Finalmente, establecieron como compromiso la multiplicación por 3. Sin embargo, incluso esta no se ha logrado. A través de varias pruebas, AMDT solo puede dar servicio al doble de usuarios sin que la transmisión de voz se distorsione. La meta de multiplicación por 8 de Europa ha demostrado ser muy lejana. Los promedios de ganancia de SGP se encuentran entre 2 y 3. En Hong Kong, donde el complicado paisaje urbano tiende a dispersar las señales, SGP solo ha podido incrementar la velocidad de transmisión en un 50%. Una causa más de problemas con AMDT es un fenómeno conocido como difusión de señal. Los teléfonos digitales distorsionan el sonido a altas frecuencias. El ruido puede difundirse entonces en áreas adyacentes del espectro de ondas de radio. Si tales frecuencias son utilizadas por otras personas que realizan llamadas al mismo tiempo, puede haber problemas.
La situación es especialmente mala en los Estados Unidos, pero ese es un tema del que hablaremos en otra ocasión aquí, en Radio Enlace. Dime qué programa escuchas y te diré quién eres. Radio Enlace, para estar al día en telecomunicaciones. ¿Qué proceso electoral no es llevado de la mano de los medios de difusión? Con la toma de posesión del nuevo presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, concluye una complejísima labor que bien merece un análisis. Un habitual colaborador de Radio Enlace, el periodista Juan Carlos Roque García, fue testigo de esos días en que la sociedad mexicana, en medio del panorama electoral, demostró que es posible vivir cívicamente, acompañada de medios de difusión que dejaron atrás vicios que enturbian la voluntad democrática. Su informe nos acerca a cómo se comportó la cobertura de noticieros de radio y televisión a las campañas de los partidos políticos. Muchas gracias por permitirme esta nueva incursión en Radio Enlace. En cuanto al tema, en los últimos meses de la campaña, mucho se conminó a los responsables de esos medios a un manejo plural e imparcial de las emisiones informativas regulares y en forma especial las que se realizaran durante la jornada electoral. Eso es fundamental. Si la radio, la televisión o la prensa llegan a manejar información distorsionada o mal entendida, mal comprendida, esto puede provocar molestias, disgusto entre las personas que nos leen, nos escuchan o nos vean, y esto no puede provocar o generar la violencia que no queríamos, ¿no? Fundamentalmente. Según un monitoreo realizado por la Comisión de Radiodifusión del Instituto Federal Electoral, 5 días antes de las elecciones, el 21 de agosto, hubo cambios significativos en la cobertura de los partidos en campaña. Y hay cifras que me veo obligado a mencionar. En esa semana que terminó el 16 de agosto, en los noticieros de radio y televisión, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, pasó a ser el que recibió más tiempo, el 32%, seguido por el Partido Revolucionario Institucional PRI, con casi el 30%, y el Partido de Acción Nacional PAN, con el 19% del total de las transmisiones. Pero si se considera el porcentaje de las 8 semanas que comprendió el monitoreo, en ambos medios de comunicación el PRI arrasó. Tuvo el 34,9% de la cobertura total, seguido por el PRD y el PAN, con diferencias de más del 15% con respecto al partido triunfador. Y para los que gustan de las estadísticas, tengo otros números. En las 5 semanas de análisis cualitativo del monitoreo de la Comisión de Radiodifusión, se contabilizaron 3.446 notas no editoriales en noticieros de radio y televisión, contra 435 que sí se consideraron comentarios editoriales. En ese contexto, las ONGs mexicanas, o sea, las organizaciones no gubernamentales, denunciaron por esos días el trato desigual que recibieron los aspirantes a la presidencia en los principales medios de comunicación. Sí. Por ejemplo, el estudio realizado por Alianza Cívica Observación 94 reveló que en aquel momento la propaganda a favor del hoy ganador Ernesto Zedillo ocupó en la televisión comercial espacios valorados en $2 millones. De ahí que el fenómeno, calificado por varios analistas como bombardeo publicitario, favoreciera en gran medida al aspirante del partido gobernante, el PRI. En honor a la verdad, estudiosos en la materia opinan que en contiendas electorales anteriores hubo mayores cuestionamientos sobre la distribución del tiempo entre los candidatos en cuanto a noticieros y programas especiales. Pero volviendo a 1994, el directivo de la cadena de televisión azteca, Ricardo Salinas Pliego, señaló que su empresa buscó equidad entre los candidatos a la presidencia, pero no todos generaban igual cantidad de noticias. Recordemos que en los despachos de Telex daban cuenta de la idea de nuevos debates entre los candidatos cuando faltaban 25 días para los comicios y se criticaba el supuesto trato desigual con los aspirantes en los medios de comunicación. En realidad era escaso el margen de tiempo para organizar nuevos intercambios verbales similares a los realizados en el mes de mayo, que a decir del electorado demostró falta de cultura política para el diálogo. ¿Es que no había antecedentes en el debate televisivo? No, no lo había. Y en ese primero los resultados fueron muy disparejos. Recuerdo que fue la noche triste de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato por el Partido de la Revolución Democrática, quien tuvo su peor momento, porque no se mostró hábil, defensivo, polémico, creíble. Bueno, y durante las elecciones, Juan Carlos, tú que fuiste testigo en el lugar de los hechos, ¿los concesionarios tanto de la radio como de la televisión suscribieron
las orientaciones contenidas en el artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales? Sí, fueron cuidadosos. Ese día en ambos medios se evitó que los espacios informativos fuesen utilizados con fines proselitistas en favor de cualquier partido. Y bueno, el objetivo fundamental, lo más objetivo que se puede hacer es las instrucciones que tenemos, ¿no? Difundir, tener lo que haya de información, lo que veamos, pero que esté comprobado. Porque en un proceso así no podemos caer en desviaciones que puedan provocar confusión entre la propia ciudadanía, ¿no? Siempre se mantuvo el esquema de programación regular de noticiarios, sumando cápsulas informativas y flash de acuerdo con el flujo de información. ¿Cómo Televisa enfrentó la divulgación de todo lo que generó las elecciones, es decir, toda la información procesada a través de las computadoras? Bueno, Televisa envió un equipo técnico capacitado en el sistema de cómputo para poder recibir toda la información, todos los datos que el IFE nos está proporcionando. Nuestro trabajo es sacar toda la información que nos proporciona el IFE por medio de este sistema y proporcionársela a los reporteros y a la gente de producción para que puedan hacer sus análisis. En resumen, se trató de que los medios de comunicación participaran en el proceso electoral mexicano con la responsabilidad que exigía el propio Instituto Electoral. Bueno, al menos trataron de establecer ese día una difusión plural, objetiva, profesional y equilibrada de la información que requería la opinión pública. Y en este sentido, los concesionarios realizaron de forma puntual la difusión de las tendencias electorales que provenían de las instituciones y empresas que llevaron a cabo los conocidos sondeos. El final es conocido por todos. El Partido Revolucionario Institucional se revitalizó para una más prolongada vida, sin dudas con el apoyo de los medios de difusión. Así de sencillo. Juan Carlos Roque García trajo a Radio Enlace un breve análisis sobre cómo fue la cobertura de las elecciones en México. Radio Nederland. Seguimos informando en Radio Enlace. El presidente ruso Boris Yeltsin y el Parlamento en Moscú han tenido una seria discusión sobre una nueva legislación sobre los medios de comunicación. El Parlamento se opone a que Yeltsin ejerza influencia directa sobre los medios de comunicación o de manera indirecta a través de subsidios estatales. Por eso el Parlamento exige la creación de una asamblea que se encargue de los subsidios. No solo el presidente, sino también el gabinete y las dos cámaras del Parlamento deberían ejercer influencia sobre los medios rusos de comunicación. Los secretos mejor protegidos de los servicios de inteligencia y del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña fueron violados recientemente por un apasionado de la informática que los difundió luego a través de la red mundial de computadoras Internet. Según el rotativo londinense The Independent, informes top secret del Centro Gubernamental de Comunicaciones de Cheltenham, al sur de Inglaterra, las direcciones y los teléfonos de los servicios de espionaje y contraespionaje y de varias instalaciones secretas del Ministerio de Defensa y de los Palacios Reales fueron obtenidos por ese hombre desde el Departamento de Informática de la British Telecom. Las informaciones fueron transmitidas luego a un joven periodista escocés pasando por Internet, una red a la que están conectados unos 35 millones de usuarios de ordenadores repartidos por todo el mundo. Estos abonados pudieron tener acceso a esos datos. Entre las informaciones contenidas en esos miles de páginas altamente confidenciales figuraban los números de teléfono privados del Palacio de Buckingham y de Downing Street, domicilio oficial del primer ministro. Informaciones acerca del búnker situado en Wiltshire, sur de Inglaterra, donde se refugiaría el gobierno en caso de ataque nuclear, y del Centro Secreto Norteamericano de Comunicaciones situado en Menwith Hill, en Yorkshire, norte de Inglaterra. The Independent precisa que el Centro de Entrenamiento de Espías Británicos se encuentra en un edificio que no describe, situado al lado de un bar en una calle concurrida de la parte sur de Londres. The Independent ha podido comprobar la autenticidad de las informaciones que suponen cientos de miles de palabras y cifras y parecen ser expedientes sacados directamente de la computadora, subraya el artículo. El especialista cuyo nombre se omite parece haber tenido acceso a los ordenadores cuando trabajaba temporalmente en la British Telecom y haberse metido en el sistema con una facilidad pasmosa, porque las palabras claves para acceder a esos expedientes rodaban por los despachos. Un portavoz de la British Telecom indicó al diario que la empresa fue informada semanas atrás de este asunto y está en marcha una investigación al más alto nivel. Les informamos que Radio Nederland también cuenta con el servicio Internet y con un buzón en español. A partir de este momento, los oyentes de Radio Enlace que deseen comunicarnos sus informes o enviarnos sus mensajes personales podrán hacerlo a través de esa red mundial de computadoras. Y si tiene cualquier secreto que divulgar,
a Radio Enlace. No duden en hacerlo. Así pues, si usted posee un ordenador personal, un módem y una suscripción a Internet, deberá de tabular el mailbox bajo este nombre. Así pues, marquen sin espacios y entre comillas, cartas y luego el símbolo A en círculo, rnw.nl. Una vez más, cartas, A en círculo, rnw.nl. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Báguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.